Olá, sejam bem-vindos a mais edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Por la primera, que el Foro Estratégico Luso Español avanza en medidas tangibles para acelerar la integración ibérica. En segundo lugar, España y Portugal refuerzan sus fronteras con la creación de un nuevo mando ibérico de Frontex en Lisboa. Y por último, un artículo de opinión sobre un perfil biográfico de un expresidente español que se llamó Leopoldo Calvo Sotelo. Então, conta-nos qual é que foi a primeira notícia da semana. Bien, pues este foro estratégico al uso español, que la verdad que le estamos poniendo bastante esperanza y optimismo, porque otros enlaces entre los dos gobiernos no están funcionando todo lo que nos gustaría, ¿no? Especialmente lo que venía destinado a ser un funcionamiento ágil, que era entre secretarios de Estado para la Unión Europea. Pero bueno, se ha encontrado una vía, que es una vía entre ministros de Economía, y para ir a cuestiones más resolutivas, más pragmáticas, ¿no? A nivel transfronterizo. Y bueno, pues el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, se han reunido en Lisboa para avanzar con el plan de integración de las dos economías ibéricas. El encuentro se inscribe en el marco de la declaración conjunta firmada por ambos gobiernos el 6 de marzo de 2026, por el que se creó el Foro Estratégico Luso Español para la Competitividad. Desde entonces, el equipo de seguimiento conjunto ha trabajado una hoja de ruta práctica con iniciativas destinadas a eliminar barreras, ampliar la inversión y profundizar en la integración, cuyos resultados ya son visibles en varios frentes. En el marco de la reunión se ha firmado un memorándum de entendimiento entre el Instituto de Crédito Oficial ICO de España y el Banco Portugués de Fomento de Portugal, BPF, para impulsar la cooperación entre los dos bancos de fomento. Y bueno, pues se incluye también pues eso, una promoción conjunta de vivienda social y alquiler asequible, incluido el intercambio de buenas prácticas y productos financieros, ¿no? Se está trabajando, se están dando avances. Es verdad que todavía no se han conseguido algunos objetivos, pero entendemos que a veces pues hay varias barreras y ellos están superando algunas, pero todavía no han terminado de superar todas, ¿no? Burocráticamente. El caso es que están avanzando en esa facilitación de apertura de cuentas bancarias transfronterizas, ¿no? La factura electrónica común entre empresas también es otro objetivo, y también el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. Bueno, y por los dos lados se está subrayando la importancia de tener un mercado único, que los trabajadores no tengan problemas para moverse, y el ministro Manuel Castro Almeida ha destacado que los lazos entre Portugal y España son muy fuertes, pero estamos decididos a profundizarlos y eliminar los obstáculos que aún existen entre ambos países de forma conjunta y que puedan promover el crecimiento económico. ¿Vale? También se reunió con el vicepresidente Joaquín Miranda Sarmento, y la hoja de ruta acordada son soluciones prácticas, ¿no? Y se prevé que haya otra reunión de este foro, en este caso será en España, antes de que finalice 2026. Agora vamos passar para a Frontex, que abriu uma nova delegação, vamos assim chamar, em território ibérico, Portugal e Espanha. Logo começa-nos por explicar o que é, para quem não sabe, este sistema de segurança europeia. Bueno, esto es interesante, y se va a entender mejor cuando explique un poco la biografía de Leopoldo, que será la siguiente noticia. Históricamente, España y Portugal, cuando han entrado en estructuras comunes, a veces alguna de las soluciones era coordinar ibéricamente, pero a veces desde Portugal siempre se ha visto con recelo de decir, bueno, cuando le toca a un español coordinar, o los ejércitos, o la policía a nivel ibérico, pues siempre ha habido ciertas tensiones. Bueno, en este caso, para que veamos que no estamos en un escenario que sí que existía en los años 80,
ahora no hay esas reticencias. También es verdad que Frontex es una agencia europea de guardias de fronteras y costera y bueno, pues es un cuerpo europeo en primer lugar, ¿no? Y el caso es que se va a establecer en Lisboa, pues ese comando ibérico, ¿no? De coordinación entre los dos países, como existen otros espacios geográficos en la Unión Europea donde diferentes agentes, y no necesariamente tienen que ser portugueses y españoles, también hay agentes de otros países que ahí estarán pues estarán desplegados y se llama Contingente 5, ¿vale? Este en particular que va a estar en esta sede en Lisboa, ¿no? Se trata de combatir la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y el crimen organizado. Estuvieron los dos ministros de Interior, Luis Neves y también Marlaska por el lado español. Habrá 25 agentes de Frontex, 60 efectivos destinados a infraestructuras clave y se ha movilizado entre 7 y 8 millones de euros, ¿vale? Fundamentalmente para eso, el control fronterizo, el reto migratorio, los sistemas, la implementación de este sistema de entrada y salida, que ha habido algunos problemas, ¿no? De implementación, algunos atascos en los aeropuertos En ibéricos. Portugal, péssimo. Sí, 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 hubo bastante, y lo hemos contado, ¿no? Y lo hemos visto en redes sociales. Y va a haber también un refuerzo de incorporación de 360 policías de la PSP Lusa, ¿no? Entonces esperemos que sea una solución bastante interesante y que también mejore la coordinación. Ok, agora para terminar o lado espanhol, temos a figura de um presidente, ou um presidente do governo, que aqui em Portugal também não é muito conhecida, por isso explica-nos melhor. Sí, pues se trató de un presidente que fue un poco efímero, pero se tuvo lugar en un momento bastante sensible. Fue presidente durante 21 meses, es Leopoldo Calvo Sotelo. Fue justo después del golpe de Estado, porque el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Fue el 23 de febrero, 23F, coincidía también con que Adolfo Suárez ya se iba, dimitía, ¿vale? Pero le sustituía uno de su partido, porque la UCD, ¿no? Este partido de centro que existió en aquella época, eh, tenía mayoría parlamentaria, entonces cambió, no hubo que convocar elecciones, sino que completó el mandato que no había podido concluir eh, Adolfo Suárez, ¿no? Y entonces, pues bueno, porque también Adolfo Suárez había perdido la confianza de sus propios diputados, ¿no? Para que veamos que el mundo era diferente que el de ahora, porque hoy en día los diputados siempre, casi siempre Estão están a confiantes. favor Es verdad que Pedro Sánchez perdió la confianza de sus diputados en la primera vez que antes cuando le sacaron la primera vez, pero normalmente el mundo actual, el que está consolidado como secretario general, todo el mundo obedece. En aquella época no era así, ¿no? No era así. Y bueno, pues el caso es que vemos que también había políticos de una talla importante y este en particular sí era una persona con mucha formación, sabía muchos idiomas y bueno, y no solo fue presidente durante esos 21 meses, sino que él había sido ministro durante 5 años en diferentes carteras y 2 años en un ministerio de Relaciones a las Comunidades Europeas, ¿no? Y bueno, le tocó justo esos momentos de gestionar los recelos de la entrada de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Carlos Sotelo es de raíces gallegas, de Ribadeo, muy cerca de Asturias, y su tío es un célebre líder monárquico, José Calvo Sotelo, que asesinaron el bando republicano justo días antes del golpe de Estado y tal, y del 36. Y bueno, él estaba en Galicia en esa época y durante algunas semanas estuvo viviendo en el famoso Hotel Santa Lucía de la desembocadura del río Lima en Viana do Castelo. Y bueno, el caso es que las relaciones con Portugal se reactivaron porque a su suegro le nombraron embajador de España en Portugal y lo fue durante 11 años. Entonces estaba yendo y viniendo, iba mucho. Y además tenía una relación muy especial con Don Juan. Entonces siempre estaba
pues eso, en Estoril, en Villa Giralda, y bueno, con tanto trajín, ¿no? De un país a otro, de pasar estancias, pues se interesó por aprender mínimamente el idioma, por leer libros de Olivera Martins, de Antonio Sergio, de José Freire Antúnez, y entonces, pues bueno, incluso le invitó don Juan, ¿no? El padre de Juan Carlos, a ser parte de su consejo privado, pero él se quiso mantener a cierta distancia, porque claro, no se sabía en esa época y era más probable que el rey, la línea de continuidad, le saltase a Juan y fuera a Juan Carlos, entonces él mantenía cierta distancia. Pero cada vez que iba a Lisboa también se relacionaba con muchos monárquicos, porque recordemos que eh, cuando los monárquicos españoles perdieron cierta esperanza de que Franco hiciera una transición a la monarquía, aunque es verdad que proclamó el reino de España, final de los 40 y tal, muchos de estos se fueron a vivir a Portugal. Originariamente venían de un cierto integralismo, de tradicionalismo, pero muchos al final acabaron en unos monárquicos liberales. ¿Vale? Muchos de ellos venían incluso de haber tenido relaciones con el famoso Antonio Sardiña, un importante integralista portugués. Y bueno, cuenta una anécdota que estaba por allí Pedro Sainz Rodríguez, ¿no? Que vivía en un semisótano, semiesquina de Avenida de la Libertad, muy cerca del monumento de Pombal, en Alessandre Herculano 3, Cave ponía en la tarjeta, ¿no? Y él, como era muy gordo ponía cabe, pero justo, ¿no? Porque cabe es como sótano, ¿no? En portugués, ¿no? Pues había esa. Después miraba en E há o Google. problema que as caves em Portugal, em Lisboa, e se a pessoa for um pouco mais com algum peso, é mesmo justo. É justo que você quase não consegue passar pela porta. Pues este era además Deu muito gordo, tempo. entonces imagina, gordo y cuenta en un sitio, en piso, dice angosto, que lleno de libros. Pues imagínate cómo era entrar ahí, que después he buscado yo, Rua Alessandro Herculano 3 y veo que hay una puerta al lado, así, yo digo, debe ser esa puerta por la que entraba este hombre, ¿no? Pedro Sáenz Rodríguez, que llegó a ser varias veces ministro de España anteriormente, ¿no? Y bueno, por comentar más cosillas, después, claro, cuando se hace, entra en la Moncloa, fue a pasar un famoso puente del 1 de mayo a Lisboa, que fue como visita privada, pero fue un follón de protocolo, porque claro, se encontró con Francisco Pinto Balsemão a pasar el fin de semana, entonces claro, había ahí problemas de cómo era el tratamiento de la seguridad y tal. Y claro, intentaron de una manera informal pues ir pues mejorando pues eso, viendo qué obstáculos había en las relaciones, de qué manera podían ingresar en la OTAN España sin que supusiera una merma para Portugal. Ramón Font me contó que los suegros de Balsemao eran de ascendencia española, ¿no? Y le Sim, invitaron sim, sim, sim. una paella y la cuñada Tati Presas, que además este apellido creo que debe ser el de ascendencia catalana, Sim, porque me suena a Presas. é porque a mulher, se não me engano, que é Tita, Margarida, acho que é Margarita, sim, ela tem Mm, origem espanhola. sí. Y esta Tati Presas, que era cuñada, le entrevistó para el semanal Expreso, ¿no? Y bueno, pues eso, anunció de que los problemas entre España y Portugal no eran demasiado graves, pero sí delicados. Visitó al conde de Barcelona, ¿no? A don Juan allí, en la época todavía vivía allí, no había vuelto. Y bueno, y estuvieron varios personajes importantes y evidentemente se vio con el vicepresidente de la CE, que andaba por ahí, Lorenzo Natali, y también con el presidente de la República, Antonio Jamayo Eanes. Y bueno, después, justo días después, se reunieron los presidentes, los ministros de Exteriores que no les había acompañado, pero se reunieron en Madrid en aquel Consejo Hispano-Portugués de Cooperación que existía en la época, que todavía no se ha disuelto, pero que hoy en día realmente funciona el enlace de otra manera. Pero entonces este consejo era como el órgano entre los dos ministerios de Exteriores
y después, posteriormente, se creó esa comisión hispano-lusa para el tema transfronterizo y posteriormente aquellos enlaces, ese enlace político con el Tratado de Trujillo entre secretarios de Estado, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que comenta Ramón Font es que el gobierno reformista portugués temía perder el control de sus aguas territoriales y que un general español asumiera el mando ibérico desde el búnker de la OTAN de la playa lisboeta de Oeiras. La experiencia ha demostrado que el entendimiento entre militares de los dos países ha disipado las dudas artificiales y 20 años después la presencia habitual de fragatas españolas en el Tajo ni es noticia en la prensa portuguesa ni merece otra consideración que la de prueba irrefutable del giro copernicano en las relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, al final España se quedó como un eje balear, estrecho de Gibraltar, Canarias, y Portugal se quedó con el estatus atlántico, ¿no? Y de hecho, al principio, cuando ya entra con Felipe González, se renegocia la entrada de la OTAN y hubo aquel referéndum, no entró en la estructura militar. Entonces, pues ahí ya yo creo que hay una parte que esos problemas desaparecieron. Y después también la OTAN se reorganizó, ya no había ejes geográficos, se disolvió el famoso comando Iberland en 2018, en 2012, y entre 1982 y 2012 Iberland fue dirigido por un vicealmirante de la Marina portuguesa. Portugal perdió su mando operativo terrestre cuando la OTAN desactivó el cuartel general del mando conjunto aliado en Oeiras y en su lugar pasó a albergar principalmente la Strict NATO, que lo hemos contado aquí varias veces, Fuerzas de Ataque y Apoyo Naval, y la HALC, que es como el Centro de Análisis y Lecciones Aprendidas, ¿no? Y después España firmó unos acuerdos de coordinación bilateral con la OTAN, donde pues había una coordinación entre ese almirante portugués y un almirante español entre esos dos ejes de tú a tú y como socios independientes, y solo en caso de un ataque soviético habría esa cadena de mando a favor del portugués, y en el 99 ya entraría España en la estructura militar de la OTAN. Hay que decir que posteriormente analizaron la biblioteca de Leopoldo Calvo Sotelo y encontraron pues, libros de Olivera Martins, de Antonio Sergio, de Franco Nogueira, del historiador lusista español Hipólito de la Torre, de Champalió, un libro de José Freire Antúnez sobre este banquero, ¿no? Um dos homens mais ricos do mundo. Sí, sí, sí. No, una historia muy curiosa, ¿no? Y que le quitaron todo y después recuperó, ¿no? Sim. Las propiedades. E Y não só después, várias famílias, o Espírito Santo, que aqui em Portugal ficaram também conhecidos devido à história do banqueiro que acabou por coer um banco, o Ricardo Salgado, eram donos de metade do país, mas que só recuperaram nos anos 90, mais ou menos o que tinha sido tirado tudo com a Revolução. sí, 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 sí. Y bueno, de José Freire Antúnez, también otro libro tenía en su biblioteca de los españoles y Portugal, y bastante interesante. Y bueno, él es verdad que también alguna vez manifestó que a pesar de su lusofilia, también reconocía que había encontrado en algunos portugueses, algunos dirigentes lusos, un agresivo victimismo. Él también lo dijo y con su experiencia histórica, ¿no? Y eso lo dijo en un foro hispano-portugués celebrado en Madeira en septiembre del 2002, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando uno se acerca a los años 80 ve que a veces hay políticos que sí que sabían más de Portugal, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es interesante, ¿no? Y que hubo un momento que Juan Carlos I sabía muy bien portugués. Es verdad que su hijo, pues bueno, no tanto, pero sigue con su interés. Un presidente, Carlos Sotelo. Después hubo los primeros años de Felipe González, estuvo Fernando Morán, que ya lo hemos contado aquí, como ministro de Exteriores, también sabía portugués. Después con Zapatero hubo un ministro de Cultura que sí que se definía iberista y escribió un libro sobre iberismo, que es César Antonio Molina, y también puso muchos centros Cervantes en Brasil y estableció unas líneas de cooperación entre lenguas ibéricas, incluidas las lenguas oficiales españolas. Entonces, la verdad que cuando nos acercamos hacia atrás vemos a varios importantes políticos que sí que eran lusófilos y lusófonos,
y nos da cierta envidia y esperemos que en el futuro haya más de este tipo. Pues hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com o sismo da Venezuela, que, para além de ter destruído o país, também afetou cidadãos de Portugal e de Espanha. Passamos para o diretor do CCB, que quer criar uma rede de teatros, não só ibéricos, mas também aqui com a França. E para terminar, um livro que pretende apresentar uma nova faceta da Guiné-Bissau. Pues muy bien, pues vamos primero con ese terremoto que sin duda es histórico y va a cambiar el ánimo de ese país y de las relaciones. Si ya venía de un terremoto político, ahora ya este terremoto va a generar unas dinámicas que, bueno, lo primero, como comentarás, no es la cuestión humanitaria. Exatamente, então, ao momento em que estamos a gravar isto, a gente está a gravar numa sexta-feira, há cerca de 30 horas atrás, dois sismos com diferença de 39 segundos mais ou menos um do outro, um de 7.5 ou de 7.2 na escala de Richter, atingiram a Venezuela, especialmente em La Guaira e Caracas, mas em outras regiões também, como é óbvio. Bem, o número de mortos e de feridos tem estado a aumentar, já vamos quase em mais de 500 mortos, 1000 e tal feridos, mas muito provavelmente não vamos acabar com estas cifras. E o Centro Geológico dos Estados Unidos fala que este tipo de terremotos de grande impacto pode levar a milhares, eles apresentam um dado, pode ser entre os 10 mil a 100 mil mortos depois de todos os escombros serem limpos. Bem, devido a esta situação e depois do terremoto político que tivemos a 3 de janeiro com a captura de Nicolás Maduro, levou a que países que até anteriormente eram inimigos da Venezuela tenham apresentado o seu apoio para ajudar com equipas e com material de saúde e humanitário. Bem, os Estados Unidos foram um desses países. O Lula da Silva, que devido ao grande fluxo de imigração da Venezuela tem sido para vários países da América Latina, também aqui na Europa, mas especialmente na América Latina, apresentou logo a sua solidariedade e equipas ajuda, porque o que os venezuelanos dizem é que estão a salvo, os bombeiros estão quase a fazer o resgate usando as próprias mãos, porque não há maquinaria pesada. Mas para além do Brasil, outros países também apresentaram o seu apoio, já estão a enviar equipas, como é o caso de Espanha e o caso também de Portugal. Portugal, no início falava-se numa equipa a rondar os 30 a 40 elementos, a equipa essa de resgate que já teve em outras situações de catástrofes naturais causadas por terremotos, como aconteceu há uns anos na Turquia. Portanto, essa equipa já foi aumentar o número de elementos, já se fala em 60. Luís Montenegro e o presidente António José Seguro têm estado em contacto um com o outro, porque não podemos esquecer que a Venezuela é um dos países do mundo onde tem uma comunidade portuguesa mais vasta, de tanto portugueses de primeira geração como de lusodescendentes. Uma das lusodescendentes, agora talvez a mais conhecida de tudo, é a própria Maria Corina Machado, que é, se não me engano, neta ou bisneta de português. Em relação aos portugueses, há já estudados no Ministério dos Negócios Estrangeiros, dirigido por Paulo Rangel, 9 portugueses já confirmados como mortos, e entre Portugal e Espanha fala-se, isto entre mortos e feridos, em cerca de uma centena de cidadãos dos dois países ibéricos afetados por este terremoto, que não é muito habitual naquela zona do Caribe, ao contrário de outros países como o Chile ou o Peru, mas que demonstra que é necessário estar minimamente preparado para uma situação como esta, que pode acontecer tanto na Venezuela, como em território ibérico, como em todos os lados do mundo. Pues muy bien, lo seguiremos de cerca porque sin duda esto va a tener un impacto a medio y largo plazo. Y bueno, pasamos a que hay una creación de una red de teatros, ¿no? Con España, Portugal y Francia. Isso é exatamente Sérgio Ragoni, lá ver se disse bem o nome, que é o novo diretor artístico do CCB, que é o Centro Cultural de Belém, organismo cultural que foi criado em 92 durante uma presidência de Portugal na União Europeia.
Ao apresentar a programação desta temporada 2025, 2026-2027, falou que, sendo ele um cidadão belga, um cidadão francófono, gostava de criar uma rede que unisse os teatros de Portugal, de Espanha e da França. Ele acredita que com esta criação desta rede de teatros ibero-francófonos, vamos assim chamar, que poderia ser não só atrativo para peças ou espetáculos internacionais virem para Portugal, para qualquer um destes países membros, como também para ajudar na internacionalização dos artistas destes países. Bem, ele já está a começar em negociações para a criação desta rede, não só em Portugal, mas também já está a falar com instituições da Catalunha de Barcelona. E acredita que a partir da próxima temporada que possamos já ter um início de uma rede de teatros que ajude a dinamizar mais a cultura. Muy bien, y pasamos ahora a un libro que ha aparecido sobre Guinea-Bissau, ¿no? Exatamente. Então, quando falamos da Guiné-Bissau, habitualmente falamos sobre os temas não muito simpáticos, ao contrário de agora, quando falamos de Cabo Verde, estamos a falar só do futebol. Bem, e agora uma escritora que esteve na Guiné-Bissau a fazer todo o trabalho de voluntário decidiu escrever um livro, um percurso pela história e pelos sabores da Guiné-Bissau, que decide mostrar uma nova faceta deste país, onde através das suas histórias, como no caso de uma rainha no arquipélago das Bijagós, que é considerado um dos patrimónios da humanidade, que fez frente ao colono português. Em África há muito o papel matriarcal, e há outra história também de uma rainha, neste caso de Angola, que também fez o mesmo contra os colonizadores portugueses aqui na Guiné-Bissau. Mas quanto a esta história, a história da Amílcar Cabral, que fundou o PAIGC, partido para a independência tanto da Guiné como de Cabo Verde, foi um dos motores para a independência destes dois países, mas os seus sabores, o cheiro a óleo de palma e, para além de contar, como é óbvio, as belezas naturais de um país que vai desde a savana até, como eu disse, ao arquipélago das Bijagós. Bem, este livro, entretanto, já foi apresentado, contou com um prefácio de um antigo político guineense, contou com a presença do embaixador da Guiné em Portugal e, como eu disse, tem como objetivo mostrar um novo lado da Guiné-Bissau, porque não só portugueses, mas nem vou falar fora da lusofonia, mas na lusofonia, quando ouvimos falar em Guiné-Bissau, habitualmente ouvimos falar, houve um golpe de Estado, a situação não está boa, ultimamente o que temos ouvido é o Conselho de Transição, que foram o grupo militar responsável pelo golpe de Estado que tirou Mário Sissoko Embaló, a dizer que a CPLP, que irá fazer 30 anos agora a 17 de julho, é qualquer coisa como o clube dos fracassados e que o país vai a eleições em dezembro, que irá a eleições para saber se continua ou não na CPLP, neste momento está suspenso, vemos sempre essas notícias talvez um pouco negativas. Este livro pretende apresentar um lado mais bonito, mais atrativo de um dos países que é membro, até ver, da comunidade dos países de língua portuguesa. Pues muy bien, recomendamos su lectura y hasta aquí las principales noticias de España y Portugal, del mundo luso y del mundo hispano, en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima. Até à próxima.